Bueno, lo veíamos, ¿cierto? La mañana de este martes el Consejo de Ministros decidió rechazar el proyecto eléctrico de Hidroicén, mismo proyecto que fue aprobado en su tramitación de impacto del medio ambiente durante el gobierno de Sebastián Piñera. Una agenda energética que cambia drásticamente y que vuelca también las iniciativas más ecológicas. Queremos conversar de este tema, queremos hablar también de lo que ocurrió en la Comisión de Minería en torno a Codelco, ¿cierto? Y de otros temas también, por supuesto, de la actualidad nacional. Y nos acompaña en el estudio de Canal 24 Horas la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, representante del distrito número 4, correspondiente a Antofagasta, Taltal, Mejillones, Sierra Gorda y Baquedano. ¿Me faltó alguna? Bien, súper bien. Ahí el distrito 4, las regiones también presentes en esta entrevista que hacemos los martes generalmente con personajes de la política nacional. Partamos con la actualidad, diputada, ¿le parece? Muy bien, muchas gracias. Hidroicén, ¿qué impresión le da este rechazo? Sobre todo con lo que decía yo, que se invalida también una resolución del gobierno donde usted participó. Así es, hoy día los proyectos y sobre todo en materia de energía, en materia minera, cierto que son tan representativos en mi zona, no solamente requieren de una RCA, de una resolución de calificación ambiental o de cuestiones técnicas, también requieren de una participación ciudadana y de una participación ciudadana que no surja cuando los pueblos, las comunidades se enteren porque ven en avances construidos los proyectos, sino que se les consulte, se dialogue, se les incluya, se les haga partícipe y yo creo que va a ser la única manera que vamos a sacar adelante no solamente en materia de energía, sino que también en materia de minería el desarrollo de nuestro país y yo creo que en este caso el ministro de Energía ha dado en el clavo cuando dice que dentro de la agenda de energía ha ido a exponer varias veces a la Comisión de Minería. Necesitamos hoy día, por ejemplo, tener un mapa, tener un mapeo en todo Chile respecto de dónde son aquellas cuencas o cuáles son aquellos sitios en el desierto donde se pueden desarrollar proyectos y que no nos pillen de sorpresa. Pero el hecho que se haya invalidado lo que se realizó durante los 4 años del gobierno de Sebastián Piñera no es una manera de desconocer también el trabajo que se realizó. Pero es que veamos cómo está funcionando la institucionalidad, que a todas luces está funcionando mal y precisamente porque se actúa a espaldas de la comunidad. Recordemos que es el primer gobierno de la presidenta Bachelet que aprueba este proyecto, luego el gobierno del presidente Piñera deja pasar el tiempo y luego hoy día el segundo gobierno, la presidenta Bachelet, lo rechaza. Frente a eso uno podría decir perfectamente lo que estamos concluyendo, que es la institucionalidad la que no está funcionando y yo creo que aquí sí hay que mirar a las comunidades, sí hay que escuchar a los pueblos, sí hay que escuchar a las personas y hay que trabajar de la mano. Yo creo que nadie se puede negar cuando a uno le cuentan desde el día 1 cómo va a ser el proyecto, qué es lo beneficioso, qué es lo perjudicial, ir avanzando juntos, pero cuando hoy día los proyectos están a mitad de avance, podemos terminar en cuestiones como esta y en inversiones perdidas. Interesante lo que usted dice, ¿sabe por qué? Porque, bueno, el distrito 4 también es un distrito minero de por sí, donde la agenda energética que presentó el gobierno hace algunas semanas atrás justamente da en énfasis lo que es el trabajo de el Ejecutivo o las empresas, mejor dicho, y además el Ministerio de Minería con las comunidades. ¿Qué problemas o qué temas pendientes hay en su distrito en torno justamente a proyectos que estén en vías de desarrollo? Bueno, nosotros estamos esperando un fallo de la Corte Suprema, partimos presentando un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta de una situación que hoy día se conoce en mi región como el galpón de concentrado de cobre, que va a copiar toneladas de concentrado de cobre en el puerto de Antofagasta a mitad de ciudad, al frente de escuelas, de clínicas, de la avenida principal de la comuna de Antofagasta y que a muchos de los ejecutivos celebran porque hoy día responde a que este acopio de concentrado de cobre va a ser hermético, pero lo que no entienden es que nadie va a querer un tremendo galpón que acopie concentrado de cobre al frente o en el patio de su casa, claro. Y ni menos se ponga en peligro en zonas donde sabemos que las catástrofes no son aisladas, pasan los terremotos y bueno, y ahí es donde uno lo que dice es no esperemos a judicializar estos proyectos y por eso vuelvo a reiterar, creo que hoy día el ministro Pacheco lo ha entendido bien, sino que partamos desde un inicio socializando estos proyectos y la propia ministra de Minería hoy día reconoce que no basta la RCA, sino que también necesitamos, ¿cierto?, ir conversando con las distintas comunidades donde se vayan a instalar estos proyectos, porque lo que convenimos todos es que se requiere energía, se requiere minería, se requiere de los puertos, pero no a espalda de las ciudades. Bueno, usted es integrante de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y por eso también se maneja bastante bien en este tema. Lo decía yo en la introducción, hay información relevante de lo que ocurrió ayer con la citación al ministro Nicolás Eizaguirre, no por su calidad de ministro de Educación, sino que
por el tiempo que estuvo él a cargo de la cartera de Hacienda. ¿Le podría explicar usted a la gente de qué se trata? Y tengo entendido una noticia que va a ocurrir durante este día miércoles, un llamado a formar una comisión investigadora. ¿Por qué? Así es, porque quedamos preocupados después de la sesión especial de la Comisión de Minería, en donde concurre luego de una invitación el actual ministro de Educación, Eizaguirre, ex ministro de Hacienda, y contarles para que las personas entiendan de qué estamos hablando. Codelco, nuestra empresa, la que sostiene también la economía del país, ha contratado en el año 2005, yo quiero ser bien justa en todo lo antecedente que voy a entregar, en unos contratos a futuro, es decir, se vende cobre a un precio fijo por tantos años, que es ahí donde nos vamos a tener, pero lamentablemente se producen pérdidas millonarias de 4.700 millones de dólares, que no es ni más ni menos que la mitad de la reforma tributaria, lo que el propio ministro Eizaguirre pretende recaudar para sacar adelante la reforma educacional que él va a encabezar. Y directamente, dado que muchos se han recordado del Davilazo, son 47 Davilazos más o menos las pérdidas que hoy día arrojan estos contratos, que también, quiero ser bien clara, no estamos hablando ni de delito, no estamos hablando, cierto, ni de fraude, sino que estamos hablando de negligencia, de falta de prudencia, de no calcular bien y en definitiva de pérdidas millonarias para nuestro país y por lo tanto para ejecutar las políticas públicas en todo Chile. Es ahí donde se cita, se invita al ministro Eizaguirre y bueno, dentro de sus respuestas, que todas son muy vagas, él responde: no lo sé, no tengo idea, no sé dónde se firmaron, y parece que estaba cazando moscas. Esa es cita textual del ministro. A ver, pero para entender bien la figura de estas pérdidas millonarias de contratos que se firman y son a 7 años, lo que hace Codelco es cerrar un precio en algún momento y eso irlo pagando a medida que van pasando los años. Se fija un precio fijo que no varía, y es por eso finalmente hay variaciones en el metal rojo que hacen que finalmente se termine perdiendo. ¿Cómo es esa figura? Bueno, los contratos futuros son contratos normales, eso hay que dejarlo claro. O sea, acá no hay ninguna irregularidad en los tipos de contratos. El plazo. Lo que ustedes están alegando o están reclamando es una mala administración, un mal manejo. El peor contrato financiero en la historia de Codelco y en la historia de nuestro país. Y eso, lógicamente, que primero tiene que tener un reconocimiento por parte de las autoridades en ese minuto, y que, ojo, no son contratos, ¿cierto?, que fueron de ese tiempo, son contratos vigentes, porque a los chinos, dado un contrato que se celebró con Minmetals, hay que seguir pagándole hasta el año 2021. O sea, por un lado, exigimos, ¿cierto?, recaudar recursos a través de una reforma tributaria, y por otro lado, le pagamos a los chinos nuestro cobre por un mal cálculo. Efectivamente, ahora, es un mal negocio, un mal cálculo. Claro, porque a través de Twitter me lo decían, yo se lo iba a preguntar también, ¿estamos hablando de pérdidas o de dejar de ganar? Que también hay figuras que son diferentes, como cuando uno habla de desaceleración. Sí. O sea, uno sigue avanzando, pero más lento. Lo que hizo Codelco es dejar de ganar una cierta cantidad de dinero. Sí, pero también estamos hablando de pérdida, porque acá hay dos contratos. Hay contratos a futuro y también hay forwards o contratos con los chinos, en donde por un lado, cierto, se vende el precio y uno deja de ganar o no gana lo que tenía estimado. Y ahí es donde uno se equivoca en ese cálculo. Y por eso la irresponsabilidad de que hoy día, por ejemplo, en la Bolsa de Londres hay efectivamente varios contratos a futuro entre países y entre compañías mineras. Se acostumbra. Pero a 2 a 3 años. Ya. No a 7 y a 15. Y eso ya es una irresponsabilidad. Es ahí el punto. Exactamente. O, por ejemplo, firmado de los países. Hoy día el ministro no sabía, y por eso vamos a terminar el día de mañana posiblemente votando una comisión investigadora para que al menos vaya preparado, porque que el ministro llegue a una comisión en donde hay una facultad de fiscalización por parte nuestra, de todos los diputados, porque no fue invitado solo con votos de diputados de la Alianza, fue invitado con el voto del propio presidente de la Comisión de Minería y del diputado Castro. Y lo único que nosotros pretendemos, y dado el ánimo que estamos viendo los diputados oficialistas de investigar lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, bueno, investiguemos entonces lo que ha ocurrido en varios años, porque además las empresas públicas del Estado vienen con un mal manejo de hace bastante tiempo. Y eso es lo que hoy día necesitamos información. Primero, por ejemplo, para que no se vuelva a repetir. Concurrió el Landerreche también. Actual, cierto, presidente del directorio de Codelco. Bueno, estamos esperando que la Contraloría en definitiva tome razón o no de su nombramiento, pero concurre, entrega información. Pero el ministro, la verdad es que al parecer no sé si no le interesa, no se acuerda, o como él dice, estaba cazando mosca, y espero que si va a encabezar la reforma educacional no la haga cazando mosca, pues que ponga atención. Usted el día lunes, yo la veía en las declaraciones de prensa y daban cuenta que luego de esa respuesta estaban estudiando la posibilidad de presentar la idea de gestar una comisión investigadora. ¿Eso se va a solicitar durante este día miércoles? Así es.
Mañana, al inicio, digamos, de la sesión, la presentamos hoy día, mañana deberíamos votar, y yo le quiero hacer un llamado a todos los diputados de gobierno, a todos los diputados oficialistas que han estado votando un sinfín de comisiones investigadoras relacionadas incluso con un robo de cobre de Codelco de la división El Salvador, y que hoy día sí hay un interés de investigar ese robo, con mayor razón podamos investigar estas pérdidas que son con varios ceros más. ¿Y qué se gana con una comisión investigadora? Primero, el propio ministro de Hacienda, de ese minuto, actual ministro cierto de Educación, no tiene idea ni siquiera dónde se firmaron los contratos. ¿Se merece esa respuesta el país? Yo creo que no. ¿Se merece esa respuesta la propia Cámara Fiscalizadora? Creo que no. Y nosotros lo que pretendíamos con los diputados que votamos a favor de que se invitara era hacerlo primero en el seno de la Comisión de Minería y no en el Pleno. Claro. Pero lamentablemente uno ve esta irresponsabilidad o que el actual ministro tan suelto cuerpo declara con esta famosa frase, ¿cierto?, que él mismo ha acuñado, y ahí es donde uno dice que Codelco no puede seguir manejándose de esta forma. ¿Les molestó? Claro, es molesto porque estamos hablando de un tema que realmente trae no solamente pérdidas, sino que no podemos seguir manejando nuestras empresas públicas de esta forma y entender que hoy día, por ejemplo, estamos todos alineados con poder capitalizar, con poder fortalecer estas empresas, pero no se pueden seguir tomando decisiones como esta. ¿La salida de Tomás Keller ayuda en algo en la administración de Codelco? A ver, hoy día hay una ley de gobierno corporativo que siento que con esa salida no se ha respetado, y además creo imprudente votar la salida, ¿cierto?, de el presidente ejecutivo de Codelco cuando ni siquiera la Contraloría ha tomado razón de los propios directores. También ser muy clara que ellos pueden tomar esa decisión, y el propio de hecho lo hicieron, y el propio Landerreche dice: me prefiero abstenerme hasta antes que me nombren o tome razón la Contraloría de mi cargo. Pero yo creo que hoy día hay que ir avanzando en esto, en no politizar estas empresas públicas. Estas empresas públicas muchas veces son pagadoras de favores políticos y se instalan allí personas que no tienen conocimiento necesario de los temas mineros o que incluso no han formado parte de directorio. ¿Algún nombre en particular? No, yo que la Contraloría decía, si se cumplen o no los requisitos. ¿Han impugnado algún nombre? Nosotros sí le oficiamos a la Contraloría que investigara el nombramiento de Landerreche y de la directora Albornoz. Perfecto. Laura Albornoz, que fue ministra del CERNAM. Fíjese que hay algunos comentarios de lo que usted ha dicho. Pau, por ejemplo, a través del Twitter dice, a ver si lo podemos aclarar también. Codelco hizo lo que está prohibido a los privados. Vender a bajo peso, a intermediario suyo, se lleva la utilidad afuera, claro. O sea, esto para un privado no está permitido. No, o sea, si un privado hubiese tomado la decisión que tomó en ese minuto el ministro Izaguirre, nunca más pisa esa compañía. Y en cambio, ¿qué hace el gobierno? Lo nombra nuevamente ministro de Estado. Entonces son las cosas que uno no entiende. Y no se trata de personalizarlo tampoco, ni como han dicho algunos diputados oficialistas, que porque ahora, o justo ahora, o que esto es una cuestión política, o que pretendemos perseguir a la persona que va a liderar la reforma tributaria. Si esto está vigente hasta el 2021 por esta mala decisión. Entonces, al menos tengamos los antecedentes sobre la mesa para que nunca más vuelva a ocurrir. Y sí, quiero traer también a colación lo mismo que ha dicho Landerreche. O sea, creo que los contratos a futuro no pueden ser el instrumento para poder asegurar proyectos que hoy día están en carpeta para Codelco. ¿No se le podría interpelar por un cargo? Sí, porque no es una decisión tomada bajo este ministerio. Ya. Así es. Claro. Y ahí lo que uno podría porque esperar... es algo más rápido que la comisión investigadora, que es un poco más... Es que si lo que nosotros pretendemos también, y creo que da en la respuesta a lo que los propios diputados oficialistas están buscando o resguardándose, porque hoy día para la izquierda la ley del embudo, o sea, estamos aprobando comisiones investigadoras rápidamente para investigar los últimos 4 años, pero cuando uno se corre del 5º año hacia atrás, no, ahí es un uso político. Insisto, y son decisiones muy mal tomadas que no pueden volver a repetir. Y aparte de Nicolás Izaguirre, para no personalizarlo, porque yo veía la comisión ayer que transmitió el canal de la Cámara de Diputados, y él decía, yo era un director más. En su calidad de ministro de Hacienda. En su calidad de ministro de Hacienda. Y no tenía idea dónde se firmaron los contratos. Pero ¿quiénes eran los otros directores? Que también están involucrados, ¿cierto? Sí, también están involucrados, y directamente el propio Izaguirre, el propio Landerreche dice o apunta, leyendo bien las entrevistas, a Villarsú. Que en definitiva él habría tomado cierto la decisión, pero también es importante entender que en ese minuto el ministro de Hacienda
según lo que nosotros hemos investigado, y no porque fue a seguir, sino que por la calidad de la investidura que tenía, fue el que decidió entonces hacer estos contratos futuros y no directamente, por ejemplo, endeudarse o, por qué no, capitalizar en definitiva para sacar adelante los proyectos. Bueno, ustedes están fiscalizando, que a la larga es, tal como lo hablaba con otro diputado el martes pasado, el rol de la Cámara, ese es el rol. Ustedes, de las parlamentarias nuevas que están con el Congreso en Valparaíso, una de las diputadas también más jóvenes, no la más joven porque tengo entendido que es Carol Cariola, pero debe estar en la quina, como se dice. ¿Ah? No, pero es de las parlamentarias jóvenes que han llegado en especial en este nuevo periodo 2014-2018. ¿Cómo ha sido el trabajo en el Congreso? Muy arduo, sí, muy arduo, de una tremenda posibilidad de que se pueden hacer cosas, de que se pueden sacar adelante proyectos para nuestras regiones. Yo creo que efectivamente uno es diputado de la República, diputada de la República, pero en mi caso, por ejemplo, yo soy nacida y criada en Antofagasta, y el norte de Chile, y dada esta zona minera también, ha estado abandonado por décadas, y está abandonado por todos los gobiernos. Poco se avanza, la calidad de vida de nuestras comunas no es la mejor, al contrario, la inversión pública es escasa, y hoy día tenemos, por ejemplo, en nuestra región, hospitales que son indignos, tenemos, bueno, las calles ni que comentarlo, el tema ambiental también es muy fuerte, y por eso es transversal, y da igual si los errores se cometieron en un gobierno u otro, sino que aquí, lamentablemente, el centralismo es agobiante, y eso es lo que yo pretendo llevar también a la Cámara. Representar. ¿Se puede? Yo creo que se puede, yo creo que efectivamente hoy día tenemos la posibilidad de seguir avanzando, y hay señales en el país en donde pretendemos también oxigenar las regiones, entregar mayores recursos, que se vayan creando distintas políticas públicas en materia de descentralización. Por ejemplo, en materia de vivienda, es una cuestión súper sentida en el norte del país, en donde las personas se quedan con su subsidio en la mano, directamente sin la posibilidad de desarrollar el sueño, cumplir su sueño en la casa propia, o con cuestiones en donde hoy día yo pretendo modificar a través de proyectos de ley. Yo voy a presentar los próximos días un proyecto de ley importante en cuanto a modificar la ley de bienes nacionales. Bienes nacionales no es lo mismo en Antofagasta, en donde el 70% lo administra bienes nacionales de los territorios de la región versus una comuna en el sur. No es lo mismo en lo que estamos hablando recién de energía, cuando se instala, no tenemos ahí, por un lado, cierto, generadoras de energía en el patio de tu casa versus acá que no la vemos directamente. Entonces, creo que tenemos la posibilidad hoy día de alzar la voz por Antofagasta y, por supuesto, por el norte de nuestro país. No, claro, además usted es de las diputadas de RN, por lo menos, desde Arica hasta Santiago, la única presente ahí, diputada de Renovación Nacional, por lo menos. Interesante eso, vamos a hablar también de este puesto que tiene en la directiva, pero se vienen elecciones municipales ya a la vuelta de la esquina prácticamente. ¿Cómo ha sido el desempeño también de la alcaldesa Antofagasta, que pertenece, no sé si es de la Alianza o es independiente pro Alianza, la alcaldesa Karen Rojo? Bueno, ella fue ex Seremi de Salud del gobierno del presidente Piñera. Compartió el puesto de Seremi con usted. Exactamente, yo hacía la vocería del gobierno regional. Y luego de eso asume una candidatura y se declara independiente, ejerciendo la alcaldía de Antofagasta. Y yo creo que hoy día lo que se espera en Antofagasta es por trabajar unidos. Y eso no lo estamos viendo. Yo creo que hoy día es importante dejar los personalismos, no solamente en Antofagasta, sino que en la política de lado, para poder trabajar en conjunto. Yo, por ejemplo, en la región hubo un doblaje en el caso de los senadores, y entre los parlamentarios, y entre los parlamentarios sí reconocer el trabajo en conjunto cuando sean leyes, ¿verdad?, que vayan a dar una respuesta a la región, versus cuando, lógicamente, en este caso estemos en veredas distintas porque son oficialistas y yo no. Entonces, el llamado ahí es a eso, yo creo, a trabajar en conjunto y no a trabajar por uno solo. Perfecto. Yo le mencionaba este puesto que usted tiene en la nueva directiva de Renovación Nacional con Cristian Monker, ocupa el cargo de vicepresidenta. ¿Es una de las vicepresidentas o la vicepresidenta? Eso no, es una somos varios vicepresidentes. Sí, esa es la duda. Sí. ¿Cómo se viene esta nueva figura de Renovación Nacional liderada por Cristian Monker, diputado del Distrito 23, conocido? Estamos viendo ahí en la pantalla a la figura que gobernó, podríamos decir, RN durante 8 años, que es Carlos Larraín. ¿Cuál es este cambio? ¿Era necesario? ¿Cómo se viene nuevo aire de RN que viene con estilos bastante diferentes? A ver, primero en mi caso, para mí es un tremendo orgullo. Yo estoy feliz de la oportunidad que me dieron, de la oportunidad que me dio Cristian, del trabajo que estamos haciendo como mesa, y directamente esto que puede parecer al menos
a ver, de ser la única diputada, ¿cierto?, de Renovación Nacional desde Arica a Santiago, es una tremenda responsabilidad. Creo que no es ningún orgullo, al contrario, creo que tenemos que fortalecer el partido en el norte, recuperar distritos. Porque en la Araucanía, por ejemplo, hay varios diputados de Renovación Nacional, pero en el norte como que no... Bueno, ahí se ha hecho la pega y en el norte no se ha hecho la pega, por distintos motivos, y hoy día una de mis labores dentro de la mesa va a ser eso, o sea, apoyar a los dirigentes en el norte, trabajar en conjunto, fortalecer a Renovación Nacional en el norte y por lo tanto tener mayores representantes y no ser la única, y eso se tiene que traducir, por ejemplo, en las próximas elecciones municipales. Y en cuanto a esta nueva etapa, creo que el presidente electo de Renovación Nacional, Cristian Montt, que mi colega dentro de la Cámara, no solamente lo va a hacer estupendo, sino que es un cambio necesario. Yo creo que hoy día, él lo ha dicho claramente, y hemos fijado 3 ejes también en forma muy nítida. Primero, ser un partido dialogante, ser un partido de puertas abiertas, ser un partido que vaya al centro, ser un partido en definitiva en donde a nadie se le prohíbe pensar distinto, ser un partido que rescate aquello de cómo nació, de distintas vertientes, pero con una concepción también muy clara. Y ahí es donde nosotros lo que pretendemos hoy día es sumar y no restar. ¿Usted se identificaba con la directiva de Carlos Larraín? Sí, yo no tengo ningún problema en decir directamente que acá hay cosas buenas y malas que se hayan hecho, pero que hoy día se requiere de un nuevo cambio. Que no estuvo de acuerdo y se terminó creando amplitud. Ah, pero esos capítulos cerrados, que les vaya bien y nosotros fortalecer RN. Sí, pero me imagino que deben haber sido personas que usted quería, personas que usted admiraba, como la senadora Lili Pérez. No, para nada. ¿No? No. Que les vaya bien nomás. Que les vaya bien. ¿Sí? Sí. Yeah. No, nosotros preocuparnos en nuestra casa, tenemos hartas tareas que asumir y lógicamente el hecho de haber aceptado, ¿cierto?, la invitación de Cristian y ver hoy día cómo estamos trabajando como mesa, no me cabe ninguna duda del fortalecimiento que vamos a hacer, y encuentro, por ejemplo, que hoy día Renovación Nacional esté no solamente mirando al centro, sino que también diferenciándose, por ejemplo, de la UDI, que eso no tiene nada de malo, si nosotros somos partidos distintos, con ideologías distintas, partidos sí de derecha ambos, que vamos a trabajar unidos por ganar a la izquierda nuevamente. Ya lo hicimos una vez y yo no dudo que podamos hacerlo en el 2017, ni menos viendo cómo está avanzando el gobierno. Durante la semana pasada tuvieron una reunión con el presidente Sebastián Piñera. ¿Él está gestando como articulador político de la alianza? No le voy a preguntar de qué trató la reunión, pero el papel del expresidente también es bastante curioso, porque no ha sido un expresidente como los otros que se hayan ido a sus cuarteles de invierno, sino que está ahí trabajando. No, sería ir contra su naturaleza. Por lo mismo. Mire, nosotros, pero es un tremendo orgullo haber tenido un presidente de la República de nuestras filas. El expresidente Piñera era militante de Renovación Nacional, esa es su casa, y por lo tanto para nosotros no solamente es un tremendo orgullo, sino que o sea, son pocos los partidos que pueden decir que uno de sus filas logró ser presidente de la República, y por eso además yo no dudo... ¿Y por qué no regresó? Bueno, tiene las puertas abiertas. No lo sé, yo creo que se puede pasar. La vicepresidenta. Sí, puede pasar muchas cosas en este tiempo. Y también decir con mucha claridad, nosotros estamos convencidos que el próximo presidente de la República va a ser de Renovación Nacional. Tenemos varios candidatos, a diferencia de otros partidos que no lo tienen. Me quedo con eso, a ver qué opina la UDI mañana. Oiga, mañana, día miércoles, ya 11 del mes de junio, comisión investigadora, se vota. ¿Cuántos votos requieren? 46, porque 46. Hay 2 parlamentarios que están fuera del país, ¿cierto? Obviamente en visitas oficiales. ¿Y los tienen? Esperamos tenerlos. ¿Sí? ¿Y qué pasa si es que la comisión se rechazara por falta de quórum? Sería un revés, ¿cierto? Pero se podría presentar o no. ¿Sabes qué pasa, Cristian? Que yo lo que espero hoy día es, se han aprobado durante estos últimos meses varias comisiones investigadoras. Entonces yo creo que hoy día responsablemente los diputados oficialistas, si el objetivo es investigar, lo mínimo que podrían hacer es responsablemente votar a favor de la comisión investigadora, y sobre todo los diputados de la Comisión de Minería. Vamos a estar pendientes de esa comisión que se vota a las 10:30. 10:30, ya pues, la dejo también porque en 24 horas más van a estar ya con el resultado. Muchas gracias, diputada, por venir a conversar de este tema importante. Hablamos de Hidroicén, del tema minero, de Codelco, que fue el tema central de la entrevista, pero también de este nuevo cargo en la vicepresidencia de RN, además de una parlamentaria nueva. Los diputados que ya llevan harto tiempo, la gente los conoce, entonces también es interesante ir a conocer los rostros nuevos que están dando que hablar en la política. Muchas gracias, buenas noches.
justamente lo que estamos concluyendo, que es la institucionalidad la que no está funcionando, y yo creo que aquí sí hay que mirar a las comunidades, sí hay que escuchar a los pueblos, sí hay que escuchar a las personas y hay que trabajar de la mano. Yo creo que nadie se puede negar cuando a uno le cuentan desde el día 1 cómo va a ser el proyecto, qué es lo beneficioso, qué es lo perjudicial, ir avanzando juntos, pero cuando hoy día los proyectos están a mitad de avance, podemos terminar en cuestiones como esta y en inversiones perdidas. Interesante lo que usted dice, ¿sabe por qué? Porque, bueno, el distrito 4 también es un distrito minero de por sí, donde la agenda energética que presentó el gobierno hace algunas semanas atrás justamente da en énfasis lo que es el trabajo de el Ejecutivo o las empresas, mejor dicho, y además el Ministerio de Minería con las comunidades. ¿Qué problemas o qué temas pendientes hay en su distrito en torno justamente a proyectos? El ministro de Energía ha dado en el clavo cuando dice que dentro de la agenda de energía ha ido a exponer varias veces a la Comisión de Minería. Necesitamos hoy día, por ejemplo, tener un mapa, tener un mapeo en todo Chile respecto de dónde son aquellas cuencas o cuáles son aquellos sitios en el desierto donde se pueden desarrollar proyectos y que no nos pillen de sorpresa. Pero el hecho que se haya invalidado lo que se realizó durante los 4 años del gobierno de Sebastián Piñera no es una manera de desconocer también el trabajo que se realizó. Pero es que veamos cómo está funcionando la institucionalidad, que a todas luces está funcionando mal, y precisamente porque se actúa a espaldas de la comunidad. Recordemos que es el primer gobierno de la presidenta Bachelet que aprueba este proyecto, luego el gobierno del presidente Piñera deja pasar el tiempo y luego hoy día el segundo gobierno, la presidenta Bachelet, lo rechaza. Frente a eso uno podría decir perfectamente que estén en vías de desarrollo. Bueno, nosotros estamos esperando un fallo de la Corte Suprema. Partimos presentando un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Antofagasta de una situación que hoy día se conoce en mi región como el galpón de concentrado de cobre, que va a copiar toneladas de concentrado de cobre en el puerto de Antofagasta a mitad de ciudad, al frente de escuelas, de clínicas, de la avenida principal de la comuna de Antofagasta, y que a muchos de los ejecutivos celebran porque hoy día responde a que este acopio de concentrado de cobre va a ser hermético, pero lo que no entienden es que nadie va a querer un tremendo galpón que acopie concentrado de cobre al frente o en el patio de su casa, claro. Y ni menos se ponga en peligro en zonas donde sabemos que las catástrofes no son aisladas, pasan los terremotos y bueno. Nacional. Partamos con la actualidad, diputada, ¿le parece? Muy bien, muchas gracias. Hidroicén, ¿qué impresión le da este rechazo? Sobre todo con lo que decía yo, que se invalida también una resolución del gobierno donde usted participó. Así es, hoy día los proyectos, y sobre todo en materia de energía, en materia minera, cierto que son tan representativos en mi zona, no solamente requieren de una RCA, de una resolución de calificación ambiental o de cuestiones técnicas, también requieren de una participación ciudadana, y de una participación ciudadana que no surja cuando los pueblos, las comunidades se enteren porque ven en avances construidos los proyectos, sino que se les consulte, se dialogue, se les incluya, se les haga partícipe, y yo creo que va a ser la única manera que vamos a sacar adelante, no solamente en materia de energía, sino que también en materia de minería, el desarrollo de nuestro país, y yo creo que en este caso el ministro... Bueno, lo veíamos, ¿cierto? La mañana de este martes el Consejo de Ministros decidió rechazar el proyecto eléctrico de Hidroicén, mismo proyecto que fue aprobado en su tramitación de impacto del medio ambiente durante el gobierno de Sebastián Piñera. Una agenda energética que cambia drásticamente y que vuelca también las iniciativas más ecológicas. Queremos conversar de este tema, queremos hablar también de lo que ocurrió en la Comisión de Minería en torno a Codelco, ¿cierto? Y de otros temas también, por supuesto, de la actualidad nacional. Y nos acompaña en el estudio de Canal 24 Horas la diputada de Renovación Nacional, Paulina Núñez, representante del distrito número 4, correspondiente a Antofagasta, Taltal, Mejillones, Sierra Gorda y Baquedano. ¿Me faltó alguna? Bien, súper bien. Ahí el distrito 4, las regiones también presentes en esta entrevista que hacemos los martes generalmente con personajes de la política.